Vamos a Hechos 2:40 al 43. Cuando yo vengo a un aniversario, siempre trato de que Dios me dé una palabra acerca de la iglesia. Un verdadero apóstol no es apóstol porque recoge plata, o porque tira gente al suelo, o porque escupe gente. Un verdadero apóstol es un padre espiritual que ama lo que Dios ama, la iglesia, y que ama a los hombres que Dios escoge para la iglesia. Soy hijo de pastor, nací en la iglesia, sé lo que es la iglesia. He visto mucho en 49 años de ministerio. He visto lo que es y he visto lo que no es. Trágicamente hoy necesitamos una reforma para reformar la reforma, especialmente con este asunto de lo que se llama iglesia. Si fuéramos a ponerle un tema, el tema sería: celebremos la iglesia que crece y prevalece. Yo vengo aquí con una voz profética de Dios. No soy tan expresivo como otros, no sé gritar como otros, nunca aprendí, pero aprendí a amar a Dios, y aprendí a amar a la gente de Dios, y aprendí a vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. En Hechos 2:40 al 43 dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Una vida sencilla. Hoy tenemos mucho equipo y poco espíritu. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Una iglesia llena del Espíritu Santo. El verso 46 del mismo capítulo dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No había que sacarle miembros a nadie. No había que dividir iglesias. No había que decir: la marca mía es mejor que la tuya. Nada de eso. Cuídese de esos rateros. Así le dije. En lo natural, las cosas se desgastan con el tiempo y con el uso. Es parte de la corrupción natural que afecta a personas y cosas en este mundo imperfecto, afectado por razón de la caída de Adán. El concepto de iglesia se ha corrompido en muchos lugares y debe ser reconquistado de acuerdo a las Sagradas Escrituras, no de acuerdo a lo que dice el ministerio Maranata, la asamblea o los cuadrangulares o los bautistas. De acuerdo a lo que dicen las Sagradas Escrituras. ¿Por qué no ir al diseño original como la base segura de lo que debe ser la verdadera iglesia de Jesús? ¿Por qué hemos complicado el concepto iglesia? Al principio la iglesia era simplemente la agencia de Jesús para llenar los corazones de los hombres, para cambiar personas, cambiar ciudades y países, y terminaron cambiando, trastornando todo un imperio. Tengo una pregunta, y es lo que a mí me mueve. No soy evangelista, no soy profeta como otros lo son, pero soy un padre espiritual, un apóstol. Y lo que yo quiero ver es una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Tengo una pregunta: ¿podremos restaurar esta verdadera iglesia a la que Jesús instituyó 2000 años atrás? ¿Acaso no tenemos el mismo Jesús?
no tenemos el mismo espíritu y la misma Santa Biblia. La diferencia que la tenemos completa. Ellos solamente tenían el antiguo pacto. No tenemos excusa para no conocer la verdad. Pero el gran problema que tenemos dentro de la iglesia del ministerio es que no están leyendo la Biblia. Están leyendo comentarios de la Biblia, pero no se están leyendo la Biblia. Vamos a ver la iglesia que cambió su mundo y doblegó un imperio. Para mí es un privilegio que me invitan a estar con ustedes. Tengo que ser sincero, no soy muy popular para que me inviten en Panamá, pero tengo más de 600 iglesias en el mundo, no necesito que me inviten. Pregúntenle al pastor a ver si yo le pedí $5,000 por la noche. Pastor, le pedí $5,000. No le pedí nada. Solamente pedí una tacita de café allá en la oficina y se lo olvidó, no me la trajeron. Hablemos de esta iglesia. Tenía un mensaje centrado en Jesús. ¿Qué nos ha pasado a nosotros? Queremos centrarnos en la prosperidad, en los dones, en las personalidades, en la teología, en vez de centrarnos en Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. No nos dio un programa, nos dio a su Hijo, para que todo aquel que cree no se pierda. Si la iglesia pierde a Jesús como centro, deja de ser iglesia, se convierte en otra cosa. Y yo he aprendido a respetar los diferentes gustos de cada iglesia y las diferentes manifestaciones aún de la celebración que hacemos. Y yo creo que debemos ser tan maduros para respetarnos unos a otros. Pero hay una cosa que yo no puedo soportar, es donde yo no oigo a Jesús, donde Jesús no es el centro. Esta iglesia tenía un mensaje centrado en Jesús como el único medio de salvación, porque ellos tenían el poder de una genuina conversión, donde Jesús no simplemente era el Salvador, era Rey y Señor. En la iglesia primitiva, la salvación se iniciaba con arrepentimiento, no con solamente creer. Las gallinas creen y vuelan del palo, pero no son salvas. Los demonios creen y tiemblan. Hay gente que ya ni cree ni tiembla. La salvación, Jesús dijo: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos ha llegado. Y el mensaje de Pedro el día de Pentecostés es: arrepiéntanse de pecado. Ya no se habla de arrepentimiento, ahora se habla de hacer decisiones. Haz una decisión por Jesús. Tú no haces decisión de Jesús, tú te arrepientes de tus asquerosos pecados. Y cuando tú te arrepientes de tus pecados, hay una limpieza interna. Y entonces Jesús está dispuesto a venir a tu corazón, para que entonces puedas cantar: Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio cuando Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio cuando Él vino a mi corazón. Yo me crié cantando del himnario de gloria, que ya desapareció de las iglesias. Que ahora la gente quiere cantar poesía, pero no palabra de Dios. Aleluya. Un mensaje centrado en Jesús se sellaba con el bautismo en agua, que era más que un rito, era una muerte al pecado.
era siendo enterrado a la vieja vida y caminar en la nueva vida. Un mensaje centrado en Jesús se complementaba siempre con el bautismo en el Espíritu Santo. Y el bautismo en el Espíritu Santo era más que recibir 3 o 4 lenguas. Baba, baba, bibi, bibi, cucu, cucu. El bautismo del Espíritu Santo es un empoderamiento del cielo que nos santifica, que nos equipa y que nos revela a Jesús. Necesitamos ese bautismo del Espíritu Santo. Este mensaje centrado en Jesús causaba una real separación del mundo y sus atracciones materialistas. Hoy muchas veces no se puede ver qué es mundo y qué es iglesia. Hemos permitido que en vez de nosotros evangelizar el mundo evangeliza a la iglesia. Y ahora estamos tomando prestado todo lo que el mundo hace. Ahora se diseñan los altares de las iglesias como si fueran salas de concierto o salas de televisión. Aleluya. Y hay humo, pero no hay fuego. Yo quiero el fuego de Dios. No, glory, fuego de Dios. Se equivocó, me vio muy calladito y creía que yo no sabía gritar. Pero yo no grito a menos que me empujen de adentro hacia afuera. Celebremos esta iglesia. Y si no logro más nada, que esta iglesia sea una de esas. Segundo, esta iglesia vivían una cultura de amor entre los discípulos. Jesús dijo: en esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. ¿Por qué nos vamos a estar peleando como el perro y el gato? Porque yo soy bautista, porque yo soy maranata, porque yo soy esto, porque yo soy... Nada de eso, es pura basura. Somos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es tan variado y tiene tan diferentes manifestaciones y colores. Aleluya. La vida sería muy aburrida si el único color que hubiera es el rojo o el blanco. Todos los colores, aleluya, traen una belleza. Gloria a Dios. Wow. Los líderes de esta iglesia habían pasado 3 años con Jesús. Es imposible que tú pases 3 años con Jesús y tú no cambias. Hay alguna gente que me dice: tengo 40 años de conocer a Jesús. Yo le digo: no, tú tienes un año repetido 40 veces. Porque yo no veo a Jesús. No veo el amor de Jesús, la paciencia de Jesús. Sus líderes habían pasado 3 años con Jesús. Jesús, que era la encarnación del amor en la tierra. Tú puedes profetizar como Isaías. Puedes hablar más lenguas que Pablo. Puedes ser un mártir como Esteban. Pero si tú no amas, yo no quiero estar cerca de ti. Porque lo que nos distingue es que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Qué había hecho diferente a esta iglesia? Habían visto a Jesús, que todo lo que hizo fue por amor y compasión al mundo. Nunca pidió una ofrenda, nunca dejó ir a nadie con hambre. Imagínense los predicadores de hoy. Si hubieran multiplicado el pan en el desierto para más de 15,000 personas, hubieran hecho por lo menos $100,000 vendiéndole a cada uno un sándwich. Y yo tengo autoridad para hablar, porque no soy un pollito. Soy un gallo, pero no viejo. Algo va a pasar. Por eso Dios me sacó de Chicago y me trajo a Panamá. Porque yo creo en una iglesia que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero esa iglesia tiene que estar fundada en Jesús.
como la única razón de su existencia es para la gloria de Dios. Habían visto a Jesús que todo lo que hizo fue por amor y compasión al mundo. Tocaba a los leprosos y no se ponía guantes. Aleluya. Estos discípulos de Jesús no podían olvidar que Jesús, Él murió con los brazos abiertos. En otras palabras, diciéndole al mundo: I love you, los amo. La iglesia tiene que tener los brazos abiertos, diciéndole al mundo: los amo. Vengan como están, sucios, adúlteros, pecadores, fornicarios, lo que sea. Pero en el momento que Jesús los abraza, algo va a pasar contigo. Algo va a pasar contigo. Cuando Cristo su mano me dio, cuando Cristo su mano me dio, yo andaba sin fe, perdido en la maldad. Cuando Cristo su mano me dio. Ellos no podían olvidar los brazos abiertos de Jesús en la cruz, porque ellos estuvieron allá en la cruz amando al mundo. Hoy la iglesia, en vez de tener los brazos hacia abiertos, los tiene así. Traigan los pactos, traigan las primicias, traigan esto, traigan esto. Honren al ungido de Dios. Llénenle los bolsillos hasta que parezcan mulas. ¿Se dan cuenta por qué no me invitan? Pero no sé, como que ya aquí, como que agarré el piso aquí, como que me siento en casa. Wow. La iglesia era una comunidad que buscaba el bien común de sus miembros. Y yo no cuestiono que Dios nos va a bendecir. Oye el testimonio de su pastor, si yo le hablara el mío. Cuando el Señor me dijo, era profesor en Chicago, una de las mejores escuelas, ¿entiendes? Tenía todos los beneficios. Había empezado la iglesia hacía como un año. Tenía como 30 personas. Todos estaban en la ayuda pública. El único que diezmaba a la iglesia era yo. Y un día el Señor me dice a las 2:30 de la tarde en mi oficina: ve y renuncia ahora a tu posición. Y yo dije: ¿y de qué yo voy a vivir ahora? Me dijo: vaya, renuncia ya. Y yo obedecí a Dios. Y hasta el día de hoy no he mirado hacia atrás, porque el que pone la mano en el arado no es digno del reino si mira hacia atrás. Yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. La cosa al frente y el mundo atrás. La cruz al frente y el mundo atrás. La cruz al frente y el mundo atrás. Yo no vuelvo atrás. Yo no vuelvo atrás. Wow. Wow, wow, wow. Cultura de amor. La iglesia era una comunidad que buscaba el bien común de sus miembros. Este amor que maravillaba a los paganos era una poderosa herramienta de evangelismo. Y yo creo en evangelizar, tocar puertas,
llevar tratados, hacer tantas cosas, pero no hay nada evangeliza como cuando tú amas a alguien. Cuando tú bendices al que tiene menos que tú. Cuando tú piensas, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Usted oye a estos mercaderes del templo mencionando ese verso. Dígame, si usted está pegado a las redes oyendo cuánto disparate hay, nunca predican eso. Ellos no piensan en el pobre, sino para sacarle el último Martinelli. Y me toca a mí. Santo. Ven, Espíritu Santo de Dios, a este lugar. Ven ahora sobre ellos. Toca a cada uno, Señor. Despierta conciencia, Señor. Aquí hay muchachos que tú los vas a usar. Y yo no quiero que agarren esas malas mañas. Que sean gente íntegra, gente de Dios, gente cristocéntrico. Una pregunta: ¿cuál era el carácter de ese cristianismo original que Dios quiere resucitarlo en estos días? No era doctrinal, no era teológico, no era dogmático, no estaba basado en doctrinas denominacionales o ministeriales. No, ese cristianismo no era una religión, era un estilo de vida que era práctico y era vital. La iglesia no era un templo. La iglesia no era una organización. La iglesia no era una denominación, sino un organismo viviente de quien Cristo era la única cabeza. Los apóstoles no se les subió a la cabeza que eran los jefes de la iglesia. Pablo se consideraba un siervo de la iglesia. Wow. ¿Cuál era el carácter de ese cristianismo? Una entrega tan total, tan absoluta a Jesús y a su reino, que los llevaba a hacer cualquier sacrificio para extender la fe. No eran selectivos donde iban a predicar. No eran selectivos qué invitaciones aceptar. Donde Dios abría la puerta, ellos iban. Y estuvieron dispuestos aún a derramar su última gota de sangre. Hoy nosotros tenemos este cristianismo porque 40 millones de mártires fueron martirizados por el Imperio Romano. No se rajaron, perseveraron. Y usted hoy se va del culto porque no encontró un parqueo cerca. ¿Qué nos ha pasado? Voy a la comarca y los hermanos vienen a veces 6 horas para asistir a 2 horas de culto. Caminan 6 horas de venida y 6 de regreso. Wow. Yo voy allá a aprender de ellos. Wow. Este ministerio, el ministerio que tenían, no era profesional, era espiritual. Es muy fácil uno volverse profesional. No, es muy fácil. ¿Qué los capacitaba para ser ministros? Estuvieron con Jesús. No estoy en contra del seminario, instituto. Estudié 4 años en Moody, Estados Unidos. Pero el seminario de ellos fue que estuvieron con Jesús. ¿Qué dio la gente? Hablan como Jesús, se parecen a Jesús, predican como Jesús, sanan como Jesús, aman a la gente como Jesús. A otros que no estuvieron con Jesús, como Pablo, Jesús se les reveló. ¿Cómo usted va a predicar a alguien que no se le ha sido revelado? Ese ministerio espiritual de la iglesia al principio no era una clase especial, separada de la gente común. Allá están los laicos, acá estamos los encorbatados. Y yo no tengo ningún problema en sentarme acá arriba, pero en mi iglesia casi siempre me siento abajo. Y no hay una doctrina tampoco de eso ahora. ¿Entiende? Con todo respeto, eso no sucede aquí, pero en las iglesias que yo me crié,
Habían como 5 sillas y ahí estaban los pastores. Y si eran 5 sillas, eran como 5 floreros. Y no levantaban las manos, no adoraban a Dios. No adoraban a Dios, no hacían nada y estaban ahí. Toda la iglesia adorando a Dios, cantando. Y ellos acá simplemente. Pero que no le entregaran un micrófono en la mano. Porque hay gente que no alaban a menos que tengan esto en la mano. Y cuando tienen esto, ¿quién vive? Pero si ellos estaban muertos hace 5 minutos. Y ahora dicen, ¿quién vive? ¿Y a su nombre qué? No, nada de gloria. Tú estás buscando tu propia gloria. ¿Qué pasa? ¡Hey! Yo nací en la iglesia. La casa humilde de mi papá estaba a distancia de un tiro de piedra de la iglesia. Mi mamá me dejaba solo en casa y yo me venía gateando y aparecía al lado de ella, aleluya, en el culto. Yo siempre he amado la iglesia. Por eso amo la iglesia de Jesús. Wow. No era una clase especial separada de la gente común. Ellos aprendieron de sus maestros, que antes de ser líderes eran siervos. Jesús dijo, yo no he venido para que me sirvan. El Hijo del Hombre vino para servir. Y para probarlo, le lavó las patas sucias a Pedro. Y Pedro dijo, no me puedes lavar las mías. Jesús dijo, oh, si no te lavo los pies no tienes parte conmigo. Y Pedro, que era un exagerado, báñame completo. Hermano, los discípulos eran igual que nosotros. El único que no era igual que nosotros era Jesús. Por eso hay que imitarlo a Él. Si usted no sirve, usted no sirve. Nosotros tenemos que aprender a servir, aprender a amar, a poner las prioridades de otros por encima de las nuestras. Yo pongo, en mi vida económica, yo pongo primero la iglesia. Y si sobra algo, que el Señor me lo dé. Por eso nunca he manipulado la iglesia, ni para que me den $1. Pero Dios es recompensador. Dios tiene algo, Dios honra a los que lo honran. Dios bendice a los que lo ponen a Él en primer lugar. Dios bendice a los que ponen a la iglesia en primer lugar. Eso me da a entender a mí que esta iglesia tiene un potencial de salir de aquí eventualmente. Dije, de salir de aquí eventualmente. Porque la tierra está llena de su gloria. Así que hay una tierra por ahí posiblemente que está llena de la gloria y que puede ser para ustedes. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No salga por ahí diciendo que yo adiviné o profeticé. Es un deseo que yo veo. Donde quiera que yo veo esto, yo deseo expansión. Eso es lo que deseo un apóstol, que se expanda este asunto. Wow, pero sirviendo. Aleluya. La formación de estos primeros pastores era recibida de un líder, que en este caso era Jesús, que los impactaba con su espiritualidad. Jesús no mandaba a orar, Jesús oraba. Jesús no mandaba a amar, Él amaba. Jesús no enviaba a los discípulos a hacer las tareas sucias y Él se quedaba acá en un sillón. Es más, Jesús iba y se metía en todos los bochinches y los problemas de los discípulos para sacarlos. Siempre estaban en problemas. Para mí eso es una calificación para ser pastor. Alguien dice, a mí no me gusta la gente. ¿Y quieres ser pastor? ¿Por qué tú quieres ser pastor? A ti te tiene, mire, yo amo el ser humano. Porque Dios ama al ser humano. Jesús ama al ser humano. Si a ti no te gusta bregar con gente, entonces vete y conviértete en ganadero o en alguien que cría cerdos.
Porque ser pastor es bregar con gente. Por eso todo el mundo quiere ser evangelista. Sopla y se va. Pero el pastor tiene que llorar con la gente. Puedo darle un ejemplo. El viernes yo venía lleno de la gloria de Dios, subiendo la escalera del templo. Pero antes de eso me encuentra un hermano abajo y me dice: papá, pastor, ¿qué me pasó? Hoy mi esposa se acaba de morir. ¿Yo qué? Hoy se murió. Jovencita, joven, una mujer joven. Yo había orado por ellos. Mi corazón se compungió. Yo digo: Señor, y yo tengo que predicar ahora con este dolor. Pero ese es el corazón. Y digo eso porque veo aquí una cosecha de muchachos que muchos de ellos Dios los va a levantar como pastores. Aprenda de hombres que tienen este verdadero llamado pastoral, que no está manipulado por un signo de dólar, sino por la señal de la cruz. Que la cruz sea siempre mi gloria. Gozo allí, paz, vida y victoria. Este ministerio espiritual no profesional vivían para servir a la iglesia sin fines de lucro. Y como servían a la iglesia sin fines de lucro, sin intereses creados, ¿qué sucedía? Le tiraban las ofrendas a los pies de los apóstoles. ¿Sabe por qué le tiraba las ofrendas a los pies de los apóstoles? Para que los apóstoles las repartieran. Y hay una predicación por ahí que la riqueza del pecador está guardada para el justo. Yo puedo creerla, pero no se la va a dar a injustos de la iglesia. Mejor la deja en las cuentas bancarias de Mota, en vez de dársela a un pecador del púlpito, se la da a un pecador de allá afuera. Porque muchas veces es más fácil que ellos tengan más compasión por la gente enferma que los que estamos acá arriba. Vivían, hermanos, no puede haber lucro. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Y yo no dije que si usted sirve a Dios, Dios es recompensador. Dios es galardonador de los que siembran. Dios es recompensador de los que le aman. Dios es recompensador de los que aman al pobre. Pero no puede ser el Dios. Ese es el problema con este evangelio. Todo se hace a base de dinero. Todo se calcula a base de dinero. Campañas a base de dinero. Por eso el mundo no cree nuestro mensaje. Hablando de esta iglesia, celebremos esta iglesia. Esta iglesia tenía un motor que la movía. El motor era la oración. No era hacer hojaldres. Y no estoy en contra de que usted haga hojaldres si quiere. La oración era el motor que movía a esta iglesia. La primera iglesia fue resultado de 10 días de oración y ruego. Oía cuando el pastor decía que él se va a su lugar secreto y él está allí alabando a Dios hasta que él siente la presencia de Dios para orar. Un hombre que hace eso, una mujer que hace eso, tendrá éxito. Y no hay forma que caiga en todas estas aberraciones de pecado que son tan normales hoy en la iglesia. El que ora no peca y el que peca no ora. La primera iglesia fue resultado de 10 días en oración. 10 días. 10 días. Y a los 10 días se abrió los cielos. Es evidente que ellos perseveraban en oración como la actividad más importante. Dice, y perseveraban en las oraciones, en la enseñanza apostólica, en la comunión unos con otros.
Y como consecuencia el Señor añadió a la iglesia a los que iban a ser salvos. La oración era el motor que movía esta iglesia. Ellos oraban porque sabían que su existencia dependía de orar. No tenían un gobierno democrático que los defendiera, sino que el gobierno los quería matar a todos. Así que a menos que ellos oraran, iban a fracasar. No estoy profetizando, pero estoy percibiendo algo. Como va este mundo, es posible que llegue un momento de que haya tanta persecución contra nosotros, que a menos que nosotros oremos y busquemos a Dios. ¿Sabe lo que me salvó a mí durante la pandemia? Que 3 o 4 meses atrás ya Dios me había dado orden que yo aumentara mi vida de oración y mi tiempo de oración. Eso lo hizo a finales del año 19, el mes de marzo. Perdón, el mes de noviembre. Noviembre, diciembre, enero, febrero, y en marzo vino la pandemia. Sí, porque fue planeada, por cierto. La pandemia sacó de nosotros lo bueno o lo malo. Hay iglesias que se cerraron. Hay pastores que se descarriaron. Hay pastores que se suicidaron. ¿Por qué? Y eso fue algo muy pequeño, que no se puede comparar con lo que pudiera pasar si hay una manifestación, no del anticristo, pero del espíritu del anticristo, que ya está. Despierta, hermano. A su niño le están diciendo en la escuela que él no sabe si es niño o es niña. ¿Cómo que él no sabe si es niño o no es niño? Si él sabe el cosito que tiene entre las piernas. Varón y hembra Dios los creó. No solamente eso está pasando en la Gran Babilonia, de donde yo vengo, Estados Unidos. Eso está pasando ya en Panamá, porque mono ve y mono hace. El sistema educativo de aquí quiere meter todo ese asunto. Los padres tienen que estar aún leyendo el currículo de los libros. Yo fui profesor por 9 años, por eso tengo una gran carga por educación. Usted no sabe la basura que ahora se le está enseñando a niños de 7 o 8 años. En Estados Unidos le están dando medicamentos a los 8 años, y que para regular sus hormonas, porque él dijo: no, yo soy niño pero me siento nena. Entonces hay que darle hormonas para que sea nena, y viceversa. Eso está pasando. Necesitamos una iglesia de fuego, una iglesia santa. Y también necesitamos jóvenes estudiados en todas las profesiones, sin que pierdan la salvación y la santidad, para que nos ayuden a nosotros a contrarrestar ese espíritu. Porque si no, ¿qué vamos a hacer? Tampoco podemos tener un culto a la ignorancia. Si yo preparo bien mis jóvenes en mi iglesia con este mensaje, no importa lo que el profesor les diga allá en la universidad, ellos van a mantener la fe, a enseñarlos a defender la fe que fue una vez dada a los santos. Como yo dije, contendiendo ardientemente por esta fe. La iglesia oraba para recibir los planes y propósitos del Espíritu Santo de Dios. Yo lo siento mucho. Yo no voy a hacer algo porque hay una necesidad. Yo no voy a moverme del lugar porque a alguien no le gusta. No. Dios tiene que hablarme a mí. Y Dios me habla en oración. Dios me habla en ayuno. Yo dedico una semana cada mes para separarme 4 o 5 días con Dios en ayuno y oración. A los 77 años, 49 años de ministerio, que yo debería estar viviendo comiendo los intereses acumulados. No, porque cada día hay una batalla. El diablo anda como león rugiente, y él no hace diferencia entre apóstol y apóstata. A los dos los quiere destruir. Pero gloria a Dios por el Espíritu Santo. Diga: gloria a Dios por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí. Su presencia la quiero sentir.
ese espíritu de gloria y poder, es la unción que me hace vencer. El Espíritu Santo está aquí, su presencia la puedo sentir. Ese espíritu de gloria y poder es la unción que me hace vencer. Donde yo recibo los planes en oración. Ellos oraban para ser fortalecidos después de la persecución, después que le dieron una paliza y venían botando sangre por los azotes que le dieron. Dice que vinieron gozosos. ¿Y a qué convocaron? A una reunión de oración, Hechos 4. Y cuando estaban orando, ¿sabe cuál era su mayor preocupación? Ellos no dijeron: Señor, quita la persecución. No, Señor, aleluya, Señor, aleluya, danos de nuevo para seguir predicando esta palabra. Y mientras estaban orando, fueron llenos del Espíritu Santo, y el lugar en que estaban congregados tembló. Oh, Dios quiere que esta casa tiemble. Dios quiere que la gloria tiemble. Dios quiere que la bendición de Dios venga sobre la iglesia de Jesús. Anoche hicimos un culto especial de visión y de combate espiritual, y al final, en un momento que habían personas orando, de repente tembló el lugar. Eso va a ser, Dios va a avivar su iglesia. La tierra será llena de su gloria. La tierra será llena de su gloria. La tierra será llena de su gloria. Santo Jehová. Santo es Jehová. Estoy por terminar. ¿Qué mantenía a la gente santa? La promesa de la segunda venida de Cristo. Casi usted no oye que se predique de que Cristo viene. La promesa de la venida de su Señor Jesucristo controlaba no solamente su fe y su conducta. En la forma en que muchos cristianos y ministros viven, yo creo que ellos no creen que Cristo viene. Ellos no creen que tienen que presentarse ante el tribunal de Dios. Mi querido hermano, cada día que yo me levanto, yo pienso: estoy orando por una larga vida, pero sea cuando me tenga que ir, yo sé que tengo que enfrentarme a Jesús, a su tribunal, y Él me va a preguntar, a decirme que entregue cuenta de la mayordomía de lo que Él puso en mis manos. Tengo que darle cuentas a Él. ¿Y sabe lo que yo quiero oír que Él me diga? Buen siervo y fiel. No quiero que me diga buen apóstol ni buen pastor. Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hay que hablar de la venida de Cristo. Él viene. Y hay solamente dos lugares para ir: al cielo o al infierno. Ya no se menciona la palabra infierno. Ahí van los pecadores, ahí van los homosexuales, las lesbianas, los mentirosos, los juegavivos también van ahí. Los corruptos van ahí. No importa que estén en el púlpito o estén sentados allá abajo, porque esto es parejo. Esto es serio, hermano. Este fue el evangelio que mi papá me predicaba a mí. Fue el evangelio que yo oí. A mí me lo dieron por mamadera, y aún lo predico. No, nosotros no queremos hablar ese evangelio. No, porque entonces asusta a la gente. Hay gente que hay que asustarlos. Es como único, no van a ir. Aleluya. Me acuerdo cuando éramos pequeños, en casa había una cafetera, y entonces estaba así, había una reunión, creo que era Joan, la mayor, y ella quería tocar la cafetera, y yo le dije: nena, está caliente.
Y yo le sacaba las manos y otra vez ella venía. Al final le dije, ok, tócala. Más nunca tocó la cafetera. Muchas veces a la gente hay que dejar que se den cuenta que cuando Dios nos dice no hagas esto, no es porque Dios no quiere que disfrutemos la vida, es porque Él quiere que alarguemos la vida. Una pregunta. ¿Qué tú prefieres? ¿Disfrutar 30 años o disfrutar 77 sin enfermedad? Y casi nadie cree es la edad que tienes. Solamente mi esposa. Ellos sabían que eran peregrinos en esta vida buscando una ciudad celestial. Tenían una viva fe y amor por la venida de su Señor Jesucristo. Y soñaban con el mundo venidero. Ellos leían Apocalipsis. Ahora la gente no lee Apocalipsis. La posibilidad de la venida de Cristo los mantenía en una vida santa y separada del pecado. Esta expectación hacía que no amaran al mundo ni las cosas del mundo. Podemos usar las cosas del mundo, pero no podemos amar las cosas del mundo. Todavía mi Biblia dice que el mundo pasa y sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Y dice que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Podemos usar cosas del mundo. Si Dios nos permite vivir bien, ¿por qué no? No hay ningún problema en eso. Pero no podemos amar las cosas del mundo. No podemos esclavizarnos. ¿Por qué tú no le puedes creer a Dios que te dé un trabajo sin que pierdas el día del Señor, que es el domingo? Así me enseñaron a mí. Hoy la gente pone la iglesia cuando le queda tiempo. Aleluya. Pero yo sé que Dios viene una renovación de la iglesia. Y ahora hablo proféticamente, como nunca la hemos tenido. Yo no sé lo que Dios va a hacer. Yo no sé cuántas cosas tendrá que hacer que no nos van a parecer bien. Aleluya. Yo aproveché la pandemia para santificarme, no para descarriarme, para duplicar. Conocí a Dios como nunca antes. La mayor parte de mis últimos libros surgieron de ese tiempo, porque cada día pasaba 3 o 4 o 5 horas en su presencia, y no en presencia de Netflix. Y por eso tengo salud. Pero por eso también Satanás daría cualquier cosa por destruirme a mí y a mi señora. Iglesia de Jesús, les felicito. Ustedes son un año mayor que Maranata en Panamá. Nosotros empezamos el 3 de febrero del 13. Ustedes empezaron el 12. Así que para mí ha sido un gran privilegio compartir con ustedes la gracia de Dios, la palabra de Dios. En lo que a mí se concierne, yo no ministro por obligación o por un show. He terminado. Le doy las gracias por su amor. Oro que bendigan a sus pastores, que les sean fieles. Tengo un testimonio en mi corazón de ellos. No los conocía personalmente. Están en un proceso de algunos cambios radicales. Yo conozco el corazón de ellos, el dolor de ellos, pero lo mejor está por llegar.